Paraguay, una nación joven ubicada en el corazón de Sudamérica, hoy se encuentra a las puertas del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, que marcará la senda de nuestro futuro. Paraguay realiza los censos técnicamente comparables desde el año 1950. Durante todos estos años nos hemos multiplicado en habitantes y cada vez enfrentamos nuevos desafíos. Con el censo podremos saber principalmente cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, para contar con políticas públicas que impacten positivamente nuestras vidas, en educación, en salud, en empleo, en vivienda, en el medio ambiente. Es imprescindible contar con información actualizada de la realidad sociodemográfica y al menor nivel de desagregación geográfica del país. Por eso, cada 10 años realizamos el Censo Nacional de Población y Viviendas. El Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 es un censo de hecho. Se censará a todas las personas que pasaron la hora cero en la vivienda el día del censo. Es como una fotografía instantánea de toda la población a la hora cero del día del censo. En este gran operativo nacional, el rol de los censistas es fundamental para el logro exitoso del censo. Ese día vamos a censar a todas las personas sin excepción alguna. Visitaremos todas las viviendas de todo el país. Es tan importante la tarea que realizaremos ese día que será decretado feriado nacional a fin de lograr el objetivo de encontrar a todas las personas en sus casas. Hay normas que necesariamente debe cumplir para realizar su trabajo de la mejor manera. Habrá cerca de 177.000 censistas recogiendo información censal de 7.500.000 personas aproximadamente a lo largo de más de 407.000 kilómetros cuadrados. Para garantizar la calidad de los datos relevados es imprescindible que todos hagamos nuestro trabajo, siguiendo cuidadosamente las pautas establecidas. Antes del relevamiento, usted debe haber leído el manual del censista, que será también su apoyo durante su tarea el día del censo, y tiene que haber asistido a la capacitación que se le brindará para que conozca en detalle la misma. De nosotros depende la calidad de los datos que se obtengan y por lo tanto la validez de la información. Yo voy a censar las viviendas, los hogares y las personas que se encuentran en mi área de trabajo, que se llama área de empadronamiento. Comencemos por las viviendas que tendrá que censar. Ahora vamos a ver cómo identificamos los tipos de viviendas que tendrás que censar. Viviendas particulares conocidas como casas, departamentos, ranchos. Hay otras viviendas que también han sido construidas para alojar personas, como las piezas de inquilinatos. Están aquellas que no han sido construidas originalmente para ser viviendas, pero que en ellas viven personas. Debe censar solo cuando estuvieron habitadas la noche del 8 de noviembre. Personas sin vivienda. En caso de encontrar personas que vivan en lugares públicos, tales como plazas, parques, calles, veredas, sin una estructura que los albergue o proteja, estas deben ser censadas en forma correlativa en el orden de viviendas visitadas. Por ejemplo, si al terminar de censar una vivienda encuentras a una o más personas viviendo en la vereda, debes habilitar un cuestionario para cada persona si no tienen vínculo familiar. Asimismo, si se tratara de familias viviendo en la situación mencionada, debes habilitar un solo cuestionario para censarlas y debes identificar su ubicación en el plano del área de empadronamiento y manzana si es área urbana, mediante la siguiente simbología: S/D corta, que quiere decir sin vivienda, y luego continúas con la siguiente vivienda. Recuerda que todas las personas deben ser censadas, ninguna debe quedar excluida, sin importar el lugar ni las condiciones en que viva. Están también las viviendas colectivas, las cuales albergan un grupo de personas sin relación de parentesco, como ser escuelas y colegios con régimen de internados, geriátricos, cuarteles militares, instituciones religiosas, cárceles y hospitales
donde se encuentran personas internadas o aquellos acompañantes de enfermos que hayan pasado la noche anterior al día del censo, pero que no sean los guardias, servicios de limpieza o personal de blanco. Un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan en la misma vivienda y comparten los gastos para la comida y o los servicios de la casa. Si no comparten los gastos de alimentación, existe más de un hogar. Dentro de una vivienda puede haber 2 o más hogares y usted tendrá que completar un cuestionario por cada hogar. No olvide censar a todas las personas, incluyendo a los bebés, los niños y los ancianos que encuentra en las viviendas de su área de empadronamiento y que hayan pasado en ese lugar la noche del 8 de noviembre. El cuestionario censal es el instrumento que utilizaremos para conocer las características de las viviendas, los hogares y de las personas. El relevamiento de viviendas particulares y colectivas se realiza con el cuestionario que le proveerá su supervisor. Primero tengo que identificar cada parte del cuestionario y entender para qué será. Capítulo A. Localización geográfica. Aquí va a registrar los datos que permiten localizar cada vivienda censada. Capítulo B. Datos de la vivienda. Aquí se releva qué tipo de vivienda es y si está habitada, la materialidad, entre otros. Capítulo C. Comprende preguntas sobre el confort del hogar y la mortalidad ocurrida en el hogar en el año 2021. Capítulo D. Aquí se van a registrar todas las personas del hogar que pasaron la noche anterior al 9 de noviembre en la vivienda. Anoto comenzando por el jefe o jefa de hogar. El jefe o jefa de hogar será toda persona de 14 años o más, considerada como tal por los miembros del hogar. Si el jefe o la jefa de hogar no está presente, se buscará otra persona en su reemplazo. Esta persona será un miembro del hogar de 14 años o más, capaz de informar o responder respecto a todos los otros miembros del hogar. Si al momento de la entrevista los miembros del hogar de 14 años o más de edad están presentes, se debe solicitar que cada uno de ellos proporcione sus datos. En cada uno de los recuadros va a encontrar las instrucciones que necesite para completar el cuestionario. Debe formular las preguntas leyendo tal cual están escritas en el cuestionario. El área de empadronamiento es la zona que se le asigna para que realice su tarea y el plano cartográfico, que sirve para ubicarse en el terreno, identificar el área que se debe recorrer y sus límites, saber por dónde empezar, seguir y finalizar el recorrido. Le proporciona los datos de ubicación geográfica que deberá consignar en sus materiales de trabajo. Ahora veremos cómo debemos recorrer el área de empadronamiento que le fue asignado. Es muy importante que respetemos las normas del recorrido para no omitir ninguna vivienda, hogar y personas. En el recorrido debemos asegurarnos sobre la posible existencia de otras viviendas situadas en el fondo o terrazas que no son visibles desde la calle. No olvides que en la terraza también puede haber viviendas que también deberás censar. Comenzamos con la primera vivienda indicada en el plano cartográfico y avanzamos hacia la que figura en el último lugar, siempre con el hombro derecho hacia las viviendas. Debe iniciar tu recorrido de la manzana en una de las esquinas, girando en dirección a las manecillas del reloj. Con el hombro derecho hacia las viviendas completamos el recorrido de toda la manzana. Cuando se tiene más de una manzana en el área de empadronamiento, debe realizar el recorrido una manzana por vez. En los edificios de varios pisos comenzamos en el piso más alto. Primero debe fijarse si en la terraza se encuentra alguna vivienda. Es frecuentemente que allí haya viviendas. Entonces, empiezo mi recorrido por el departamento que se encuentra inmediatamente a la derecha de la escalera
y luego completo mi recorrido por los pasillos del departamento, siempre con mi hombro derecho hacia la pared. En una pensión, un inquilinato o un hotel como este, comenzamos por la pieza que se encuentra a la derecha de la entrada y seguimos el recorrido con el hombro derecho hacia la pared para no omitir ninguna habitación. Si usted debe censar un área rural, el plano cartográfico contiene elementos que le permitirán ubicarse en el terreno y lo ayudarán a orientarse con facilidad. Es importante saber cómo ubicarse en el terreno alineando el plano cartográfico con las referencias que indican el lugar. En áreas rurales también son importantes aquellos símbolos que representan elementos de fácil identificación como puentes, rutas por su ubicación relativa en el terreno y las distancias que guardan entre sí. Al mismo tiempo observaremos los elementos de referencia como ríos, cerros, comercios, tanques de agua y toda señal que nos ayude a reconocer el terreno y que también pueda indicar la presencia de una vivienda. Es importante que antes del relevamiento del 9 de noviembre haga un recorrido previo del área de empadronamiento en compañía del supervisor, lo que le permitirá tener un conocimiento exacto del lugar donde tendrá que realizar el censo. Su tarea durante el relevamiento se puede entorpecer si no conoce su área de empadronamiento. Puede no encontrar su área de trabajo o no saber por dónde comenzar o confundir con el área de empadronamiento que será relevado por otro censista. En el recorrido previo usted podrá identificar las viviendas que debe censar y sus características, y al recorrer su área antes del censo podrá identificar diferencias dentro del plano cartográfico y la realidad a la que usted le toca censar. El día del censo, el supervisor les entregará los materiales necesarios para censar. Debe usar exclusivamente este lápiz para escribir. Al iniciar la jornada, en el kit de materiales encontrará una etiqueta autoadhesiva que contiene el número de carpeta y el nombre del distrito que deberá pegar en el cuestionario. Esa etiqueta contiene el nombre del distrito y una cadena de códigos geográficos. Antes de comenzar a censar, hay algo que tiene que completar en su carátula por observación. Antes de tocar el timbre o golpear la mano, número el cuestionario, complete la dirección y anoto que es una casa. Tenemos que leer las preguntas tal como están escritas, porque si cada uno lo hace de forma diferente, aún con la mejor de las intenciones, podemos obtener respuestas erróneas. Recuerde, haga las preguntas y deje tiempo para las respuestas, no induzca las mismas. Complete el cuestionario siendo fiel a lo que le respondan, no a lo que a usted le parezca. Hagamos todas las preguntas, aunque pensemos que sabemos todas las respuestas. A veces salteamos algunas preguntas porque nos parecen muy obvias. Recuerden, todas las preguntas las deben hacer. No debemos influir sobre las respuestas del censado. Es muy importante mantener una actitud serena en la entrevista. No manifestamos aprobación o desaprobación por las respuestas. Ahora veamos sus tareas después de terminar el relevamiento. Tiene que completar y ordenar sus materiales siguiendo estrictamente las instrucciones que encontrará en el manual. Cuando termine de hacerlo, debe guardar los materiales en el orden que le indica el manual. Sus materiales deben estar ordenados con el mismo criterio. Esto permitirá efectuar con mayor eficacia y prontitud el procesamiento de los datos recogidos durante el censo. Luego entregará a su supervisor. Censo 2022. AIME.